Yo creo que ya nos podríamos ir a casa. Escuchar esto a esta altura del siglo XXI, a esta altura de la historia del mundo y después de los últimos 250 años que nos han pasado por arriba, es una ducha fresca de agua cristalina. Nos hace tanto bien. Estamos saturados de sermones teológicos, sermones que nos hablan sobre principios, teologías. También estamos acostumbrados al activismo, a hacer cosas, a meternos en grandes epopeyas supuestamente cristianas, y no nos damos cuenta que hemos dejado atrás un hogar con hijitos que Dios nos confió y que lamentablemente cada vez más frecuentemente esos chiquitos terminan rechazando a aquel a quien nosotros más amamos, aquel a quien nosotros decimos que le debemos todo. Y Dios nos está llamando a cambiar esto. Acá somos un puñado. Claro que esto no es algo muy popular, no es algo que atrae multitudes. Escuchar lo que estamos escuchando acá es algo que requiere un grado de esfuerzo en nosotros, de prestar el oído a la verdad, de examinarse. Todo lo que estamos acá, de alguna manera, estamos no confiando en la corriente en la que todos confían. Por alguna razón estamos acá. Quizá alguno de ustedes todavía ni se decidió a esto, pero por algo está acá. Porque se está cuestionando cosas que la mayoría de la gente no se cuestiona. Y yo creo que Dios está feliz de que estémonos haciendo las preguntas que nos estamos haciendo. Creo que Dios está feliz de que nosotros hayamos separado este día para meditar sobre nuestros caminos, para meditar sobre nuestro hogar, para meditar sobre la fábrica que Él estableció, que es nuestro matrimonio y nuestro hogar, que es la fábrica que produce la sociedad, que produce la iglesia. Y hace mucho tiempo atrás que yo vengo diciendo que la crisis verdadera, la crisis real, no es una crisis social, no es una crisis eclesiástica, es una crisis de familia. El problema mundial es la familia. El problema de la droga, el problema del crimen, el problema del embarazo de adolescentes, es un problema de hogar, no es un problema de que las escuelas no están haciendo bien su trabajo, no es un problema de que los presidentes son corruptos. En realidad, todo eso es consecuencia de que el hogar no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y cuando nos metemos dentro de la iglesia y empezamos a mirar qué está pasando en la iglesia, no está muy diferente la cosa. Y el fruto que la iglesia está teniendo es una especie de ciudadano un poco más civilizado, con algunos rasgos de moralidad, con algunos parámetros de moralidad más altos, pero en el fondo no estamos cambiando la esencia de lo que en realidad Dios se propuso, que es lo que Daniel nos acaba de detallar, de que la iglesia tiene que formar discípulos y que los discípulos son aprendices de Jesús y que los aprendices de Jesús tienen que tener las principales características de Jesús. Y Dios nos está llamando a nosotros a repensar el camino que estamos caminando como familia, y está levantando a algunos, a otros a analizar, y la mayoría de los que estamos acá, por lo menos hoy, estamos en una situación diferente a la situación que teníamos en el primer simposio, que fue más o menos hace un año atrás. Hace un año atrás estábamos hablando hipotéticamente de este tema, algunos estábamos compartiendo lo que ya habíamos vivido por años, pero la mayoría estábamos un poco observando esta locura, viendo qué es esto de hacer escuela en casa. Y hoy, gracias a Dios,
La situación es completamente distinta, porque la mayoría de los que estamos acá estamos haciendo educación domiciliaria, estamos haciendo enseñanza en casa, estamos educando, no sé qué nombre darle, a nuestros hijos en el hogar, y no nos ha ido mal, no nos ha ido mal. Llevamos unos pocos meses de experiencia algunos, porque arrancamos una gran parte de los que están acá desde marzo a la fecha. Para nosotros con Silvia, que empezamos cuando empezamos a pensar en esto y arrancamos este camino cuando nuestro hijo, que hoy tiene cerca de 27, tenía 1 año. Y estar compartiendo un día así con ustedes y decir, bueno, ahora somos una banda de gente, pensábamos con Silvia que en este último año, por las visitas que hemos hecho a diferentes lugares, de personas que están bastante allegadas a nosotros dentro del círculo de hermanos con los cuales nos movemos, pensamos que hay cerca de 200 chicos que este año están haciendo educación domiciliaria, educación en casa, enseñanza en casa. Eso a nosotros nos llena de un gozo profundo. Los frutos que estamos recibiendo, que estamos escuchando, son tremendos. Y también, en muchos casos, estamos empezando a escuchar a los chicos las situaciones que ellos habían vivido en la escuela y que no nos habían contado. Están empezando a animarse a contarnos situaciones que han vivido, y cuando uno escucha de las noticias de los diarios, de la televisión, de lo que le pasó a un chico en tal escuela, de lo que le pasó al otro en tal otra, uno piensa, bueno, esto es lo que pasa en el conurbano, pero nos estamos dando cuenta que chicos que van a escuelas privadas de muy buena reputación están viviendo las mismas situaciones, muchas veces, que quedan fuera de nuestro espectro porque los chicos las guardan, pero ahora que están empezando a salir del sistema las empiezan a contar. A nosotros nos ha hecho llorar varias veces. Estuvimos en Mendoza hace poco, también en Chile, y escuchamos testimonios de padres, la mayoría en lágrimas, contando lo que sus hijos habían vivido en la escuela, y algunos emocionados por ver cómo están empezando esos hijos a volver al cauce de la luz, al cauce de la verdad, al cauce del amor de Cristo. Eso es música. Vuelvo a repetir una frase que dijo Eliseo Moreira hace unos cuantos años atrás, un hermano querido de Brasil. Él dijo, antes de sacar a los chicos de la escuela, tenemos que sacar la escuela de nuestro corazón. Todavía estamos arrancando. Muchos de nosotros todavía tenemos los paradigmas de la escuela. La escuela nos puso un mandato a nosotros que no sabemos a quién se le ocurrió, pero ese mandato se ha vuelto como una ley que si uno falla esa ley, va a fracasar en la vida. Y gracias a Dios empezamos a darnos cuenta de que no es así. Empezamos a darnos cuenta que en realidad la sociedad, así como viene, está andando en un tren que no lleva a ningún lado, que nos lleva al fracaso, tanto académico, tanto social y sobre todo espiritual. A nosotros nos interesa esto último sobre todo, pero también en estos otros aspectos. Nunca hemos tenido una juventud menos sociable, nunca hemos tenido chicos más burros que los que tenemos hoy. Las universidades están, después de haber hipotecado la inocencia de nuestros hijos durante décadas, cuando llegan a la universidad los maestros se quejan. Estamos hablando de universidades pagas y escuelas privadas, no estamos hablando del conurbano y de las peores escuelas públicas. La verdad es que las universidades se encuentran con chicos que ni siquiera pueden expresarse, pueden escribir bien, pueden comprender un texto, porque el sistema está fracasado. Voy a ver si les puedo leer acá un artículo que salió hace poquito.
Este artículo salió hace menos de un mes, el 9 de agosto, salió en Infobae. El que escribe es Darío Mizrahi para Infobae. Y dice: el modelo educativo que fue tan efectivo durante más de un siglo entró en crisis y ya no puede dar respuestas a las necesidades del siglo XXI. La escuela tal como funciona en América Latina y en buena parte del mundo tiene un formato que fue glorioso en la modernidad, pero que hoy parece estar agotado sin poder restablecer su éxito. Hacemos lo posible para hacerla funcionar, pero no podemos, explica Jorge Eduardo Noro, doctor en educación por la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, en un diálogo con Infobae. Este artículo está subido en el sitio, lo pueden ver entero, pero él básicamente dice que deberíamos estar pensando en abrir otros modelos sin necesidad de que haya uno solo, homogéneo, que funcione en todo el país. Entonces, ¿por qué no pensar en que sectores educativos privados, religiosos, del ámbito de las ONG y del Estado mismo no pueden implementar otras experiencias? No va a haber una escuela del futuro con una única forma, sino que habrá múltiples maneras de llegar al final del camino, que puede ser la universidad. Muchos caminos, escuelas como las de ahora, otras mucho más abiertas, a distancia, familiares, siempre garantizando el derecho a educarse. Esto están diciendo los educadores. Este es un doctor en educación de la Universidad Católica de Santa Fe. Pero esto lo escuchamos a lo largo y a lo ancho del mundo. Mientras tanto, la Iglesia sigue enamorada con este sistema que ya los educadores han rechazado y que tiene los días contados. Pero podemos cometer el riesgo de ser simplistas y pensar de que sacarlos de la escuela es la clave y que eso nos va a dar los frutos diferentes. Yo lo que quiero hablar hoy es nuestra necesidad de reconciliarnos los padres y las madres con nuestros roles. Nosotros no podemos traer a los chicos a casa y seguir siendo los padres que éramos, seguir siendo las madres que éramos. Dios quiere primero cambiarnos a nosotros para que luego podamos cambiar el fruto que tenemos. Más allá de la actividad que hagamos en casa, más allá de las horas que les demos de clase a los chicos y más allá de las enseñanzas con la Biblia a mano abierta que hagamos, nuestros hijos ven lo que somos. Ellos miran la esencia de lo que somos. Y lo que hablamos y lo que decimos va a tener que estar avalado por una realidad en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana. Traer a los chicos a nuestra casa implica traerlos a un ambiente donde ellos se sienten que es el ambiente bueno, el ambiente que están protegidos, el ambiente que ellos pueden copiar. Entonces, traerlos a casa significa una mayor responsabilidad. Y yo quisiera primero hablar sobre la necesidad de rescatar sobre todo la paternidad. Y voy a hablar sobre los hombres, sobre los padres. Dios es Padre. Dios es Padre eterno. En esencia es Padre. Dios no se volvió Padre un día. Dios es eternamente Padre y el Hijo es eternamente Hijo, es su esencia. Y Él nos hace a nosotros a su imagen y semejanza. Y nos confiere a nosotros la responsabilidad de pasar a la generación que sigue esa esencia que Él nos pasa a nosotros. Dios hacia Adán, hacia Eva, no pone
a pesar de su eterno poder y su soberanía y sus inmensas posibilidades, Él no hace una raza entera de hombres y mujeres. Él hace un hombre y una mujer, y Él determina alcanzar el propósito que se propone, que es el de tener una familia de muchos hijos parecidos a Jesús. Propone hacerlo a través de un hombre y una mujer a los cuales les encarga el mandato de multiplicarse y de pasar de una generación a otra ese mandato hasta que Él venga un día, la busque a esta familia y se la lleve a su presencia. Entonces se corta la cadena ahí nomás, cuando Adán y Eva se desentienden de la autoridad de su Padre Creador y se independizan y empiezan ellos a considerar una mejor forma de vida sin su Creador, sin su Padre, y empiezan a ellos a tener un plan diferente para sus hijos. Y la historia del pecado de la humanidad es esta: yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que a mí se me da la gana. Me olvido de la condición que tenía yo, del mandato que yo tenía de parte de Dios, y me ocupo de hacer lo que a mí me parece. Y cada uno está haciendo hoy como bien le parece. Cada uno está enseñándole a sus hijos el currículum, los valores, las ideas que cada uno piensa que son las mejores, quizá con buenas intenciones. Pero hemos abandonado como hijos de Dios su paternidad, y lo primero que tenemos que hacer para poder producir en nuestra casa un fruto diferente es reconciliarnos con nuestro Padre, con nuestro Creador, con el que es nuestro Padre eterno. Y nosotros, los varones, somos los primeros responsables del estado del mundo. El mundo no está así porque la escuela está mal. El mundo está así porque los padres, los hombres, hemos dejado de reflejar el amor, la gracia, la justicia de nuestro verdadero Padre. Las mujeres han dejado de confiar en nosotros, nos ven egoístas, nos ven ocupándonos de nosotros mismos, nos ven llegar a casa cansados, agobiados por todo lo que vivimos en el día, desinteresados de ellas, nuestras esposas, desinteresados de nuestros hijos. Y creemos que la casa es una responsabilidad de nuestras mujeres y no nos hacemos responsables de plantar nuevamente, al menos en este jardincito que es nuestra casa, plantar en ese lugar como profetas y sacerdotes la voluntad de Dios. La Biblia nos dice a cada rato que nuestros hijos no son nuestros. En Malaquías capítulo 2 dice que Dios nos hizo uno con nuestra mujer porque Él quería una descendencia para Él. Nuestros hijos no son nuestros y a nosotros nos toca reflejar ante ellos el corazón del Padre eterno. Un hogar que va a ser homeschool, que va a ser escuela en casa, que va a educar en casa, sin un papá que esté trayendo la visión, trayendo la corrección del rumbo, involucrándose fuertemente en los objetivos, en los paradigmas, en qué está pasando en la casa, sin tener una agenda de trabajo conjunta con su esposa, sin ser cabeza de ese hogar, sin ser pastor. Ese hogar va a estar a la deriva. Es un hogar que yo no digo que la mujer no puede sola. Hemos visto muchos casos donde mujeres muy valientes pudieron criar a sus hijos solas en casa. Pero es terrible cuando existe el varón, cuando está el hombre, cuando está presente en la casa y viene todos los días, pero no se ocupa. Es casi peor que si no estuviera. Porque de alguna manera, si Dios se lo llevó, Dios va de alguna manera a dotar a esa mujer con la gracia y con los elementos que hacen falta para que esos hijos tengan a Jesús y conozcan a Jesús. Pero cuando el Padre está, Dios está esperando en nosotros
Está esperando en nosotros dos cosas: que tengamos un rol de pastor que involucra dos aspectos: un rol profético, de marcar un rumbo, de mirar a largo plazo. La mujer es inmediatista, quiere aprobar los exámenes de mañana, quiere comprar la ropa que hace falta para tal evento. La mujer está preocupada en el examen que tienen que dar los chicos dentro de pocos meses, pero el marido, el esposo, tiene que estar mirando a largo plazo y tiene que estar mirando y comparando con respecto a los objetivos la realidad de nuestro hogar. El hombre es el responsable de traer la realidad de nuestro hogar a la voluntad de Dios. Hombre y mujer necesitan sentarse y planificar, pero el varón tiene que ser el iniciador de esto. El varón tiene que mirar el estado de cada uno de sus hijos y mirar sus fortalezas, sus debilidades y sus amenazas. El varón es alguien que es consciente de las acechanzas del diablo. Es consciente de qué manera el diablo va a buscar las debilidades que hay en nuestra casa, empezando por las propias, siguiendo por las de su esposa y siguiendo por las de sus hijos. Y por ser consciente tiene una estrategia de trabajo. Esa estrategia implica, bueno, si tal chico tiene un problema de rebelión, tiene un plan de trabajo cómo tratar esa situación. Si un chico es distraído y es fácilmente moldeable por otros y llevado de un lado al otro, va a tratar esa debilidad. Si un chico no puede escuchar, no puede mirar a los ojos, no puede prestar atención a las instrucciones, va a tener un plan de acción y va a trabajar con ese plan con su ayuda idónea, que es su esposa. Nosotros necesitamos recuperar a los varones. Algunos varones han entrado en este ciclo de escuela, educación en casa, como una cuestión que las esposas necesitan hacer, como algo que no es inherente a su responsabilidad. Y yo les digo, están totalmente equivocados. Los padres necesitamos volver nuestro corazón a nuestro hogar. Salimos a trabajar a la mañana y nos pasamos unas cuantas horas fuera de casa. Bueno, ese es nuestro tiempo de descanso. Cuando volvemos a casa, empieza el trabajo. Cuando volvemos a casa, cuando empezamos a labrar, cuando ponemos en práctica el plan, cuando chequeamos con nuestra esposa cómo estuvo el día, si tuvimos la oportunidad, llamamos varias veces a ver cómo va la situación, si estamos tratando esa rebelión en tal, si estamos tratando esa distracción en tal otro, si estamos tratando ese problema de hablar imprudente que tiene Juancito. Y ante un trabajo de esta naturaleza, un hombre que decide volverse al plan de Dios, que no está tratando de producir algo propio, sino que está tratando de producir lo que Dios quiere para sus hijos, que entiende que esos hijos son herencia de Dios, que entiende que esos hijos son descendencia de Dios y los cría para Él, no está solo. La palabra dice que Dios es cabeza de Jesús. Jesús es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. Esta es una autoridad, es una cadena de autoridad que cuando se pone en regla una con la otra y se alinea, es poderosísima. Nosotros necesitamos tener fe en esta cadena. Necesitamos entender que debemos estar alineados bajo el propósito de Dios y ser hombres que pastoreamos, ya no conforme a nuestros criterios, ya no conforme a nuestras maneras de pensar, ya no conforme a lo que dice la sociedad, sino que nos hemos vuelto a Dios, que nos levantamos a la mañana para presentar la causa de esta casa, que no es nuestra, que es de Dios. Este es un hogar que volvió al reino de Dios. La primera cosa que necesitamos los hogares que nos hemos vuelto a Dios es que el hombre se vuelva a Dios. Necesitamos que los varones seamos santos, seamos íntegros. Luchemos por nuestras debilidades, porque lo que no luchamos y no tratamos, de alguna manera va a pasar a nuestros hijos. Va a ser tarea pendiente que le estamos pasando a la generación que sigue. Necesitamos
unirnos con nuestras esposas para evaluar el ambiente de nuestro hogar. Un ambiente de tensión matrimonial, un ambiente donde no nos podemos entender, donde estamos llenos de chispazos. No es un ambiente que va a producir hijos llenos del Espíritu. Es una contradicción que nosotros querramos educar a nuestros hijos en casa y que no estemos labrando con nuestras esposas un camino de gentileza, de afabilidad, conforme al mandato que Dios le dio al hombre de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni nada semejante. Un marido que es abnegado, un marido que ve las necesidades de su esposa, un marido que concientiza, anima, consuela y corrige los desvíos, para que haya un ambiente matrimonial sano, un ambiente gozoso, un ambiente de devoción mutua, un ambiente donde puede haber diferencias, donde puede haber circunstancias que todavía tenemos que tratar, pero están todas siendo tratadas y puestas bajo el óleo del Espíritu Santo. Nuestros hijos se levantan en un hogar así y se llaman bienaventurados. Nos ven enamorados, nos ven tratarnos con dulzura, nos ven animarnos mutuamente y alabarnos mutuamente. Y yo no sé cuánto hay técnicamente de matemática, de ciencia, de esto, del otro, pero eso es esencial. Esto es esencial para que un chico se sienta seguro, para que crezca diciendo: yo sé cómo es la vida, yo sé cómo es la vida, y yo quiero vivir con Jesús y quiero obedecer a Jesús, porque ¿qué otra cosa voy a querer si yo vi a mis padres tratarse de esta manera? Entonces, el llamado mío es a que los padres, los varones, nos responsabilicemos de nuestro hogar, nos hagamos cargo de lo que no funciona, nos preocupemos por pastorear nuestra casa bajo un modelo, el modelo del Salmo 23. Nuestra esposa, nuestros hijos tendrían que poder decir: Dani es mi pastor, Francisco es mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. ¿Qué son delicados pastos? Nosotros teníamos hacienda y conocemos muy bien la desesperación de una vaca que está en este potrero, que tiene todo el pasto amarillo seco y ve del otro lado un trigal verde maravilloso. Nosotros teníamos un lote de madres de vacas que eran de una sangre bastante fuerte y no tenían miedo de saltar el alambre. Y cuando veían que el pasto de acá no funcionaba, te tiraban abajo los postes, lo que fuera, y se pasaban al otro lado y sin que te dieras cuenta, de la noche a la mañana te estaban comiendo todo el trigo. Y hay muchas casas que es pasto seco. Esto que hablamos del ambiente. Nuestros hijos quieren comer pasto verde, pradera. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. Confortará mi alma. En casa, cuando hay un sacerdote, cuando hay un profeta, conforta el alma. No solo está para disciplinar, no solo está para corregir. Todos sabemos lo que está mal, pero necesitamos hombres capaces de confortar el alma de nuestra esposa y de nuestros hijos. Necesitamos hombres que vengan con ánimo a casa, que hagan ver el sol que no se ve detrás de las nubes, que hagan entender que estas situaciones
que estamos viviendo, estamos apretando acá, estamos apretando allá, y a veces se vuelve difícil, pero un varón que es un buen pastor sabe mostrar la luz del otro lado del túnel. Yo siempre cuento que yo en casa era el peor. Ponía locos a todos, a mis hermanos, a mi mamá y a todos, y la verdad que era para darme con un palo en la cabeza y tirarme a la calle. Pero papá, no sé cómo hacía, me llevaba al fondo de casa donde él tenía su escritorio, me agarraba la mano así, siempre cálida y grandote, y me decía: Dani, si vos supieras todo lo que Dios está esperando de vos, todo el depósito que Dios está poniendo en vos. Yo me miraba a mí mismo y decía: pero si Dios me quiere matar a mí. Pero él profetizaba, él hablaba y decía lo que era invisible. Y eso a mí me salvó la vida. No es que no hubo disciplina, pero confortará mi alma, me va a animar, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué son las sendas de justicia? Una casa que se limpia de toda contaminación. Hoy estamos llenos de familias que hacen escuela en casa, no digo este grupo acá, pero conocemos este movimiento de escuela en casa, es muy grande en otros países. Y nosotros vivimos 8 años en Estados Unidos y vimos cuántos que hacen un trabajo excesivo para sacar a los chicos del sistema, terminan los chicos contaminándose en la propia casa, porque los padres no velan por la justicia. Porque el chico salió del sistema, pero tiene todos los medios de comunicación en la casa que son tan malos como todo el sistema que está afuera, a discreción, a disposición de todos. Tenemos que velar para que nuestra casa no esté contaminada, que no haya nada en nuestro hogar. Yo siempre digo, algunos cuelgan ese cartelito, en mi casa estaba cuando yo era chico: oh Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Yo digo, antes de poner ese cartel, pensalo bien. Porque a algunos casi que no conviene que estén abiertos los ojos del Señor. Conviene que estén cerrados, que no vean lo que está pasando en la casa. No seamos ingenuos, no ignoremos las maquinaciones del diablo, no tengamos en poco los medios de comunicación. ¿De quiénes son los medios de comunicación? ¿De quiénes son? ¿En manos de quién están? ¿Ustedes se creen que los artistas de Hollywood y los productores de los canales de televisión todas las mañanas se juntan a orar, a buscar la voluntad de Dios para ver qué es lo que puede bendecir al mundo? No, ellos están buscando cómo vender, están buscando cómo contaminar, están buscando cómo entrar a la casa. Dicen, yo no tengo acá las estadísticas, pero dicen que la industria pornográfica invierte en Internet, creo que el 80% de toda la inversión que hay en Internet. Y uno de los objetivos principales de la industria pornográfica es alcanzar a nuestros hijos. Y se calcula que el 70% de los chicos que tienen 8 años ya fueron expuestos a la pornografía en un hogar donde hay Internet. Y si no, les podríamos contar cientos de casos donde, si no la tuvieron en casa, en la escuela un compañerito con un teléfono con 3G les mostró las peores imágenes que nosotros, con 20 y pico de años, jamás hubiéramos pensado que existían cuando nos casamos. Pero hoy chicos de 8 años están contaminándose de una manera atroz. Un padre que refleja el corazón de Dios es un padre que guía a su casa por sendas de justicia, por amor del nombre de Dios. Amén. Quiero enfatizar esto. Sería una locura mandarnos toda esta epopeya, trabajar desesperadamente como hacemos, dejando a veces profesiones, dejando prioridades que teníamos a un costado, para que después nuestros hijos se contaminen en el cuarto de nuestra casa. Hermanos, velemos por nuestra casa. Amén. Cuidemos los medios de comunicación, la televisión, las películas,
internet, los telefonitos estos, yo no sé cómo puede haber padres que le dan a un chico un teléfono inteligente, tiene 10 años y está expuesto al peor infierno. Los chicos son curiosos por naturaleza, no son malos. Pero proveámosle los elementos para satisfacer su curiosidad, y no porque eran malos se metieron, sino porque era la curiosidad. Y somos nosotros los que hoy tenemos que velar por esto, amén. Entonces, Dios nos llama a nosotros, los padres, a hacernos responsables de nuestra casa, a plantar el reino de Dios en nuestro hogar. Nos llama a representar el sacerdocio, que como corresponde, bajo la autoridad de Jesús. Y hay mucho poder en esto. El diablo no puede contra nosotros cuando estamos unidos a Cristo, cuando representamos el poder de aquel que dio su vida por nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando pastoreamos nuestra casa sin que nada falte, sin que falte lo económico, sin que falte lo espiritual, sin que falte el alimento del alma, sin que falte el ánimo, sin que falte lo que hace falta para vivir, pastoreando nuestras casas por sendas de justicia y exponiéndonos ante Dios, examinándonos ante Dios, entendiendo que nuestra esposa es una ayuda idónea, escogida por Él, para que nuestro trabajo se pueda completar. Nosotros solos no lo podríamos hacer. Dios capacitó a nuestras mujeres, las preparó, las hizo como son, justamente para esta tarea. Esta es la crisis que hay en el mundo, esta es la crisis que hay en la iglesia. No es una crisis teológica, es una crisis de que hemos abandonado el rol que Dios nos dio a los esposos. ¿Amén? Nosotros entendemos que sin un ambiente de paz, sin un ambiente de tranquilidad, es imposible criar chicos que amen al Señor. Para eso necesitamos nuclearnos con otros esposos, con otros padres y animarnos mutuamente. Nosotros tenemos una pequeña cooperativa escolar, el grupito de Martínez Castro, con algunos otros que se han añadido a nosotros en esta cooperativa, y tratamos de que siempre que nos juntamos haya algún varón que esté siempre mostrando la brújula, mostrando el objetivo, no dejándolas solas a las mujeres, sino concientizando, refrescando la mirada, marcando el rumbo y explicando cuáles son nuestros objetivos. Una casa donde el padre se desresponsabiliza, no sé cómo decirlo, se hace caso omiso de su rol, se lava las manos. ¿Cómo? Se desvincula y viene a sentarse a ser uno más en la casa, a descansar y a ser servido, porque estuvo trabajando todo el día y no tiene ganas de tocar los temas que hace falta tocar. Ese no es un pastor. Ese es alguien que entendió solamente quizás su tarea de proveer a la casa, y es buenísimo que lo haga. Pero necesitamos recuperar, esto quiero enfatizar, el rol que tiene el esposo, el rol que tiene el padre, de reflejar el gobierno de Dios en su casa y hacerlo con el carácter cristiano, con un carácter que refleja el carácter de Dios. Esta es la motivación que tenemos que tener cuando decidimos hacer escuela en casa, cuando decidimos dejar que los chicos estén en casa. La motivación no es meramente académica. Nos interesa mucho lo académico. Yo quiero aclarar esto porque yo traté de simplificar al máximo posible lo académico en los últimos simposios. Algunos tomaron tan literalmente mis frases de que es fácil, que no nos preocupemos por esto, que en medio
lo tomaron demasiado fácil y hoy quiero hacer una aclaración a este respecto. En realidad, lo académico requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere un plan de trabajo, requiere cronometrar un poco el trabajo, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a enseñar, qué periodo, cómo vamos a dividir el estudio y todo lo demás. Yo lo que quise decir es que es fácil en el sentido de que si le dedicáramos el tiempo que la escuela le dedica a la enseñanza de ese currículum, lo haríamos mucho más rápido, y eso es indiscutible. Algunos de ustedes arrancaron este año y es el primer año. Este año es el más difícil de todos. Los chicos todavía tienen que desarrollar su capacidad autodidacta, tienen que desarrollar su capacidad de atención sin tener una maestra que está gritando todo el día y poniendo orden en la clase. Y quizá este esfuerzo que las madres están haciendo hoy, pronto, con los años, se va a ir alivianando, porque los propios chicos van a ir tomando, que es lo que pasa, los chicos educados en casa, van tomando una capacidad cada vez mayor de autoocuparse de sus estudios, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, requiere planificación, requiere que el papá y la mamá estén los dos chequeando lo que está pasando. Los papás tenemos que ver los avances que los chicos están teniendo, tenemos que verificar y tenemos que ayudar a nuestras esposas cuando en algo se está trabando, cuando no hay resolución de algún área que está siendo dificultosa en el área académica. El marido tiene que ver cómo se resuelve. Tenemos que hablar con nuestras esposas, verificar a ver qué oportunidades, qué diferentes opciones tenemos y resolver las cosas, no dejar esperar todo un año para resolver algo que se puede resolver hoy. Así que, por un lado, las quiero alentar de que este es el año más difícil, pero por el otro, les quiero decir que sin esfuerzo tampoco vamos a lograr los resultados. Nosotros con Silvia siempre pusimos lo académico como una exigencia necesaria para la formación del carácter de nuestros hijos. Entendimos que lo académico está debajo de lo espiritual, pero es fundamental, porque de otra manera nosotros, si viviéramos en un campo y estuviéramos rodeados de oportunidades para que los chicos pudieran trabajar y ocuparse de otras cosas, quizás sería distinto, pero hoy, encerrados en las paredes de nuestra casa, con la realidad que tenemos, lo académico nos viene como anillo al dedo para tenerlos ocupados y para que encima estén creciendo intelectualmente, preparándose para el futuro. Poniéndolo de esa manera, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Tenemos que proponernos metas claras y que los chicos no estén a la deriva. No sé cuántos hay acá que rinden a fin de año, que es la mayoría de los que estamos acá, creo que hacemos eso, rendimos a fin de año. No hay que esperar a fin de año o al día del examen. Los que están haciendo escuela secundaria rinden quizá a lo largo del año 2 o 3 veces. Anticiparse, dividir el trabajo, tomar exámenes a nuestros hijos cada tanto y ocuparnos de que cuando llegue la fecha estén preparados de sobra. Amén. Otro elemento que me parece importante para los padres que tenemos un hogar que educa es el siguiente, y creo que a las hermanas les va a encantar. Las esposas que están educando en casa están todo el día, las 24 horas, rodeadas de chicos. Primero tenemos que hacerles un monumento, porque en la sociedad en la que estamos, que una mujer hoy se vuelva hacia su hogar y esté dedicada tantas horas del día, estar rodeada de chicos, con todo lo que implica un hogar que hay que atender, que hay que lavar la ropa, que hay que limpiar la casa, y hay que educar a los chicos, nosotros tenemos que
darnos cuenta que eso es un don preciosísimo. Es de mucho valor que las mujeres estén haciendo esto. Pero también es necesario que nosotros entendamos que las mujeres necesitan un tiempo para conversar adultamente. Nosotros como esposos tenemos que de alguna manera saber rescatar, entre comillas, a nuestras esposas de una rutina que a veces se vuelve tediosa, se vuelve interminable. Necesitan que nosotros le digamos, bueno, vamos a salir un rato, vamos a buscar la forma de dejar a los chicos con alguien. Quizá las familias que están haciendo escuela en casa pueden ayudarse mutuamente en esto y salir solo los dos. Nosotros con Silvia tratamos de hacer eso desde hace muchísimos años, los lunes. Es casi una tradición que tenemos, donde sabemos que los lunes vamos a salir. No digo que es religioso y que nunca hemos dejado de salir, pero en general buscamos salir los días lunes. Y en esas salidas a veces hay que hablar de reparar cosas, de resolver situaciones, de ver cómo corregir tal cosa, de ver cómo corregir otra. A veces hay que hablar de nosotros mismos, de cosas que no podemos hablar en el medio de los chicos, porque ese es otro de los asuntos que pasa en un hogar que está educando en casa. Los chicos están por todos lados, no hay dónde huir. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que aprender a ser astutos, cómo lograr tiempo con nuestra esposa, y esto responsabilizo a los varones. Si bien los chicos están en la casa, es posible que podamos planificar el día para que se vayan a dormir temprano, que no sean las 12 de la noche y los chicos estén todavía dando vueltas por todos lados. Busquemos armar una rutina donde los chicos se vayan a dormir a un horario temprano, de manera tal que nosotros los padres podamos estar solos un rato. Esta es una forma, digo fácil, pero no es tan fácil, de conseguir estar solos. Otra cosa que propongo es esto de salir, aunque sea una vez cada 15 días. No todos pueden salir, pero de alguna manera, si lo planificamos, es posible que lo logremos hacer. Salir para estar solos, por lo menos 2 horas, 3 horas. Y papás, mamás, tenemos que aprender. Muchos hemos estado tan ocupados haciendo tantas cosas que hemos perdido la habilidad de poder salir solos para conversar, como lo hacíamos cuando éramos novios, a disfrutar de un tiempo juntos y a poder conversar pacíficamente aún de las diferencias que tenemos. Es una asignatura que tenemos que volver a aprender. Es algo que Dios quiere que consigamos. Aquí yo creo que esto va a traer beneficios muy grandes al hogar. Esto es beneficiar a nuestros hijos. Cuando nosotros salimos con Silvia, los chicos saben con qué cara volvimos. ¿Saben que la pasamos bien o saben si no la pasamos bien? ¿Saben si fue fichar tarjeta para salir o saben si realmente salimos y se logró lo que buscábamos? Que era estar juntos, disfrutar de estar juntos, poder conversar. En general es así. En general es así. Muchas veces hemos salido con 1000 cosas en el corazón, preparados para ver cómo vamos a conversar de todo lo que tenemos para conversar, pero hemos en general vuelto con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso es algo que le debemos a nuestros hijos. Les debemos a nuestros hijos un matrimonio que se ama, un matrimonio que se escucha, un matrimonio que se respeta. No podemos amar más a nuestros hijos de lo que amamos a la persona con la cual nos hemos casado. Es un error gravísimo argentino, que no sé cuántas sociedades como la nuestra tienen esto, que la prioridad número 1 en la casa son los hijos. Y no, yo no digo que está mal que sea así, pero si querés amar a tus hijos, amá primero a tu esposa. Si querés amar a tus hijos, amá primero a tu esposo. Valoralo, valorala. Hacerle saber sus aciertos. Cada vez que él habla y da una orden, cada vez que ella da una orden, apoyá su autoridad, enfatizala.
Cada vez que hay una crisis y hay una desinteligencia entre hombre y mujer y que no tenemos un acuerdo y se manifiesta de repente, ese no es momento para argumentar. Nuestros hijos nos tienen que ver unidos, nos tienen que ver trabajando juntos con un mismo propósito. Es horrible ir en un barco y que empieza a golpear el agua a los dos costados y ver a discutir al capitán con sus ayudantes. Sería una locura. Uno los ve discutiendo, matándose a palos. No dobla a la derecha, no dobla a la izquierda. Nosotros tenemos que aprender a seguir protocolos de respeto, protocolos de autoridad delegada. Los hijos nos tienen que ver a nosotros que funcionamos en el reino de Dios, que no estamos a la deriva. Nuestra espiritualidad, hombres y mujeres, la tendríamos que aprender a medir de esta manera. Somos tan espirituales como buenos esposas y esposos seamos. La espiritualidad tenemos que dejar de medirla por lo bien que cantamos, por cuánto de Biblia sabemos, o por qué lugar tenemos en la iglesia, o por cuánta gente ganamos. Tenemos que aprender a medir nuestra espiritualidad a través de nuestro lugar en el matrimonio, primero que nada. Primero somos esposos y luego somos padres. Yo creo que esta es la crisis del mundo y la crisis de la iglesia. Creo que estamos midiendo la vida de otra manera. Pero la fábrica que Dios escogió y estableció para producir vida se llama el matrimonio. Y hasta que no reparemos el matrimonio, no estamos reparando la fábrica. Lo que no logramos entender en casa entre nosotros, traspasa a nuestros hijos, traspasa las paredes de nuestro cuarto e invade la mente y el corazón de nuestros hijos y nos quita autoridad, nos quita efectividad. Y cuando viene el tiempo, se cumple una ley que es muy sencilla, que dice así: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo primero que queremos sembrar a nuestros hijos es un hogar de paz, un hogar de justicia, un hogar donde es lindo vivir, donde es lindo conversar. El ambiente de la comida, el ambiente de la cena, el ambiente de las salidas. ¿Qué hacemos cuando vamos en el auto? ¿Qué hacemos cuando vamos y venimos? Ese ambiente tiene que ser un ambiente que refleja el amor, la gracia, la paz de Jesús. Eso es fácil cuando todo va bien. Pero en un hogar que educa, nos estamos enfrentando tanto con nuestra realidad que hay múltiples oportunidades de que ese ambiente se quiebre. Tenemos que aprender, los varones especialmente, a preservar el ambiente del hogar. A mí me encanta Colosenses capítulo 3, que dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, como dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el versículo que tendríamos que poner en la pared. Este es el pasaje que tendríamos que poner. Toda vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Nuestras bocas tienen que estar afiladas y afinadas con la gracia del Espíritu Santo. Lo que hablamos muestra lo que hay adentro. Si nosotros andamos con nervios y somos filosos y herimos porque tenemos una boca cortante y estamos
y somos expertos en criticar, expertos en ver lo que está mal y marcarlo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí corrige, es parte de lo que hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo consuela y anima. Es fácil ver los errores en los demás. Eso no nos hace muy espirituales, cualquiera lo ve. El Hijo de Dios, el hombre que refleja el carácter de Dios, es un hombre que sabe apreciar, que sabe consolar, que sabe animar, que trae e implanta en su casa un ambiente de sosiego, un ambiente de gozo, un ambiente de paz. Antes de hacer escuela en casa, nuestra casa tiene que ser un lugar donde sea deleitoso vivir y estar. Y si no hacemos esto, nuestros hijos se van a criar en la mayor contradicción. Nos van a ver legalistas, pensando que esto está bien, que esto está mal, y nosotros lo hemos visto esto. Hemos visto familias que educaron a todos sus hijos en casa y sus hijos no siguen al Señor. Porque el problema no es si van a la escuela o no van a la escuela. El asunto es que nosotros podamos mostrarles, mientras se crían 20, 20 y pico de años en casa, podamos mostrarles lo que es Jesucristo. Y lo podemos mostrar como esposos, como esposo y como esposa. Amén. Si hacemos esto, nos va a ir bien. No hay ninguna indicación en la Biblia de que el que hace lo bueno le va a ir mal. Es trabajo, esto es esfuerzo, pero el fruto va a ser totalmente distinto. Yo digo así, no hay nada más doloroso que tener un hijo que se va al mundo. Debe ser una de las cosas más difíciles de soportar. Y algunos están sufriendo esa situación. Y tenemos que aprender a orar por ellos, tenemos que aprender a unirnos a ellos, tenemos que aprender a clamar por esos hijos. Pero nosotros también tenemos que aprender a mirar nuestra realidad, nuestra casa con un ojo crítico y corregir nuestro hogar, el ambiente de nuestro hogar, que si no refleja el gozo, el amor, la paz y el sosiego que se debe vivir en casa, estamos provocando quizá todo lo contrario. Quizás es preferible que estén en la escuela porque saben que lo que ocurre allá está mal, pero es terrible que dejemos el precedente en nuestra casa de que esto es cristianismo, de que se puede vivir como a uno le parece, ir a la reunión, cantar como cualquiera, tener la Biblia debajo del brazo, y eso la palabra no lo avala. Eso es hipocresía. Amén. Así que el llamado mío esta mañana es: volvamos hacia nuestras casas después de este día. Evaluemos el ambiente de nuestro hogar. Corrijamos lo que hay que corregir. Tomemos nota de cuáles son los aspectos que quitan la paz de nuestro hogar. Y como profetas y pastores, los hombres, empecemos a trabajar en esas áreas. Amén. Unámonos a nuestras esposas, reconciliándonos con nuestro rol, y hagámonos responsables de lo que pasa en casa. Y Dios nos va a bendecir. Dios va a estar con nosotros. Hay un poder muy alto en el Señor para nuestras casas y no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Y vamos a cosechar hijos que tienen 20, 25 años y están llenos del Espíritu Santo. Yo tengo una pesadilla y un sueño. La peor pesadilla es que nos matemos trabajando los próximos 10, 12 años y nuestros hijos se vayan al mundo igual. Esa es mi peor pesadilla. Y que tengamos que, haciendo todo el esfuerzo que estamos haciendo, perder a nuestros hijos. Eso no va a ocurrir si obedecemos a Dios. La única manera de que eso ocurra
es porque no enseñamos a los chicos, como dijo Daniel, en su camino. Porque la palabra nos promete que no se va a apartar de él. Pero sería horrible que eso nos pase. Pero el sueño, que creo que es lo que va a pasar, es que los que hoy tienen 10 años, 11 años, de acá a 12, 13 años, estén eligiendo esposo, esposa, habiéndose guardado de todos los males de este mundo, eligiendo un esposo, una esposa que ama a Jesús, que está lleno del Espíritu Santo y que miran la vida con gozo, con alegría. Amén. Ese es nuestro mandato, eso es lo que estamos buscando. Que Dios nos dé la gracia. Amén.